Bien, como dijimos en las presentaciones anteriores, em, cada lenguaje regular tiene un autómata finito que puede reconocer sus cadenas y dar una respuesta sí o no, la misma pertenece o no al lenguaje regular que está representando. Este modelo matemático es en general una máquina que lo que va a recibir es como entrada una cadena y va a dar como resultado sí o no pertenecen al lenguaje. Este autómata es un proceso algorítmico ya que siempre da una respuesta, por sí o por no. El autómata finito va a tener varios componentes, entre ellos un conjunto finito de estados, un conjunto de transiciones entre esos estados que dependen de los símbolos de la cadena de entrada, un estado que inicia, un estado inicial, puede tener uno o más estados finales, un solo estado de rechazo y va a aceptar esta cadena o rechazarla si la secuencia de transiciones lleva a un estado de aceptación o al estado de rechazo. Acá podemos ver un autómata y una cadena de entrada. Fíjense que acá están dibujados algunos estados, ahora vamos a ver en la próxima slide en más detalle de eso, pero en general toda esa caja negra que teníamos en el slide anterior se traduce a un grafo de transición como el que está aquí, donde tenemos estados de aceptación, un estado de rechazo, estos podrían ser más, y nos va a dar que sí si termina en un estado de aceptación y que no si se rechaza la cadena. Veamos entonces cómo definimos formalmente un autómata finito y cómo dibujamos también su grafo. Bien, el autómata finito es una quíntupla que está formada por un conjunto finito de estados, que lo vemos aquí como Q, y esos estados gráficamente se representan a través de círculos con un nombre. Vamos a marcar dentro de ese conjunto de estados un solo estado por donde se va a iniciar el autómata, llamado estado inicial, Q0. En este caso lo vamos a ver representado con una flecha que va a venir de la nada y va a apuntar directamente a ese estado. Luego tenemos el alfabeto sobre el cual está definido el lenguaje a reconocer, que va a tener que ver con el lenguaje el alfabeto del lenguaje que estamos definiendo en este autómata. Un conjunto de estados finales que van a ser todos o una parte de este autómata y que se ve en el grafo con aquellos estados que tienen un doble círculo. Por supuesto, acá vamos a llamar conjuntos de estados finales a aquellos que son de aceptación solamente. Y no vamos a dibujar el estado de rechazo porque complicaría bastante el grafo del autómata. Finalmente, la función de transición de estados delta, que es una función que toma un estado y un símbolo del alfabeto y devuelve otro estado. Gráficamente se ven como transiciones que van de un estado a otro con un rótulo. Entonces, fíjense que toma un estado, aquí un estado Q, por ejemplo, es 0, y toma un símbolo del alfabeto A y me lleva a otro estado, o el mismo, que en este caso sería E1. Esta función de transición de estados, como es una función, se puede ver en su formato función aquí y en su formato de modular aquí. Bien,
Acá estamos viendo que la cantidad de funciones que estoy definiendo son 4 porque coinciden, fíjense, con la cantidad de flechas, 1, 2, 3, 4. Y cada una de ellas establece de dónde a dónde va la flecha y con qué rótulo. Entonces, la función de transición, por ejemplo, para el estado, para este segundo caso, tengo que parto de 1 con la A y voy a E1, o sea, me quedo en el mismo estado. Visto en el modo tabular, fíjense que la tabla tiene en las filas los estados, en las columnas los símbolos del alfabeto y en cada una de sus celdas el resultado, es decir, hacia dónde va esa transición. Todos aquellos lugares que están vacíos en la columna son todas aquellas definiciones de la función que no establecimos porque van a un estado de rechazo. El caso que vimos antes, si estoy en E1 y llega o leo una A, voy a quedarme en E1. Lo mismo en esta forma que vemos en esta función. Delta de E1 con A es E1. La flecha queda ahí con un rulo. Acá tenemos un ejemplo de un autómata finito para un lenguaje, que es el mismo que estuvimos viendo antes, pero bueno, no estaba establecido el lenguaje. Ahora sí, vamos a decir que este autómata finito es aquel que representa o reconoce las cadenas del lenguaje L1, que tiene una o más cantidad de AES, una C, y 0 o más cantidad de B. Este autómata está representado por 3 estados, que los vemos graficados aquí, ¿no? Estos 3 estados, E0, E1, E2, que están representados acá por Q. Luego tenemos el alfabeto, que son los símbolos que van a circular por el autómata, por las transiciones. Y finalmente tenemos el estado inicial E0 y el estado final o de aceptación E2. Fíjense que el alfabeto, por supuesto, tiene que coincidir con el alfabeto del lenguaje, ¿no? Y delta, que es la función de transición de estados, es la que vemos definida a través de estas curvas y flechas que van de un estado a otro. Bien, ¿cómo se hace entonces para reconocer una cadena en este autómata? ¿Cómo se hace para aceptarla o no? Fíjense que uno podría tener una cadena y ir transitando desde el estado inicial por este autómata a través de los símbolos de la cadena y podríamos decir que cuando uno llega a un estado final, entonces esa cadena es aceptada. De lo contrario, es rechazada. Veamos formalmente la función de transición para cadenas. Es una función que se denomina o se define como delta estrella. Esta delta estrella está tomando un estado y una secuencia de símbolos del alfabeto y va a devolver un estado. Al fin y al cabo de recorrer toda la función de transición de cadenas, partiendo desde el estado inicial con una cadena determinada, si llegamos a un estado, si este es que devuelve la función de transición de cadenas es un estado final, entonces vamos a decir que aceptamos la cadena en cuestión. Esta función de transición delta estrella está definida otra vez recursivamente o inductivamente, donde tiene dos reglas. La regla de corte o el caso base, que va a ser delta estrella de un estado con lambda, me va a dar ese mismo estado. Y delta estrella de un estado con una cadena que le separo el último símbolo, va a ser aplicar delta, que la conozco porque es la función del autómata, a delta estrella de
toda la cadena a la que le separé el último símbolo con ese último símbolo puesto aquí. Si uno se pone a ver, la diferencia entre delta y delta estrella es que delta se define de un estado y con un símbolo y delta estrella se define desde un estado con una cadena de símbolos. Finalmente, si el resultado que va a dar esta función de transición extendida o delta estrella de cadenas llega a un estado final, entonces estamos en condición de decir que esa cadena pertenece al lenguaje y la podemos aceptar. El lenguaje aceptado finalmente por un autómata finito es aquel lenguaje de todas las cadenas que pertenecen al alfabeto, ¿sí? A sigma estrella, tal que la función de transición desde el estado inicial con cada una de esas cadenas va a dar siempre como resultado un estado final. Si todas esas cadenas las pongo en el lenguaje, estoy justamente definiendo el lenguaje que está embebido dentro de este autómata. Bien, vamos a ver aquí un seguimiento. Supongamos que tenemos la cadena A, C y 3B que pertenece al lenguaje. Vamos a ver cómo funciona delta estrella. Fíjense que delta estrella parte de E0 con la cadena X original. Y después lo que va haciendo es separándole siempre el último símbolo de manera de poder aplicar la regla número 2 en todas las situaciones. En todas las situaciones. Finalmente llega a una composición de todas deltas que las conocemos porque son las funciones del autómata. Y de esta última delta estrella 0 con lambda que aplica con la regla número 1. Después, esto que va yendo haciendo una construcción hacia abajo, hace una reconstrucción inductiva hacia arriba y aplica cada una de estas funciones delta que se ven acá, como dije antes, como es una composición, las compone primero y las descompone después. Al fin y al cabo va a llegar a un estado, va a decir que delta estrella de 0 con X me va a dar el estado E2, que dio aquí como final, y como justamente este es un estado de aceptación, dice que acepta la cadena y por lo tanto esa cadena decimos que es parte de este lenguaje. Bien, vamos a ver entonces cómo hacer el autómata de los números binarios pares con el ShiftLab. El ShiftLab es una herramienta muy útil que es un jar que ustedes pueden abrir y que permite dibujar autómatas de este tipo y de otros también y a la vez operar sobre esos autómatas en cuanto al reconocimiento de hileras y de algunas otras propiedades que veremos un poquito más adelante. En principio vamos a ver cómo el ShiftLab crea un autómata. Lo vamos a hacer utilizando estas herramientas que están aquí, las herramientas de creación. Esta herramienta solamente es para seleccionar, esta es una herramienta que crea los estados, esta crea las transiciones, esta borra y bueno, esto va para adelante y para atrás. En principio, para hacer nuestro autómata de los números binarios pares, recordemos que aquellas hileras de números binarios pares son tales que están formadas por ceros y unos y finalmente terminan con un 0. El lenguaje de los números binarios pares ya vimos que es un lenguaje regular, así que podemos construir este autómata finito. Bien, entonces aquí vamos a ir creando los estados y vamos a decir, bueno, vamos a empezar por el estado inicial Q0, lo vamos a marcar acá en el ShiftLab con esta herramienta de atributos, presionando el botón derecho del mouse y lo vamos a marcar como inicial. Luego vamos a marcar otro estado, el Q1,
Y este estado Q0 al estado Q1 nos vamos a mover con una transición, que es esta herramienta de acá, el Creator de las transiciones, y la vamos a seleccionar, nos vamos a posicionar, damos un clic en el estado de donde queremos partir y vamos arrastrando hasta llegar al estado que queremos como destino. Esa transición se va a mover con un símbolo, en nuestro caso van a ser ceros y unos. Primero marcamos la transición con un 0 y luego le hacemos lo mismo, pero con un 1. Quiere decir que estas hileras de este autómata van a empezar con ceros y unos. Luego, lo que tenemos que reconocer es que vengan más ceros y unos y que luego termine con un 0. Entonces, en el estado Q1 vamos a esperar que vengan ceros y unos. Para eso vamos a hacer una transición de rulo aquí en el Q1, que acá en el Shift Lab lo que se hace es directamente apretar sobre el botón sobre el dibujo del estado. Y ahí le ponemos que es la transición 0 y aquí lo mismo con la transición 1. Bien, entonces empiezan con ceros y unos, luego vienen ceros y unos las cantidades que queremos y nos vamos a ir finalmente desde este estado Q1 a este nuevo estado que acabo de crear Q2 con una transición que va a ir de Q1 a Q2 con un 0 porque necesitamos que terminen con 0. Y este sería nuestro estado final. Entonces, otra vez venimos a la herramienta de atributos, botón derecho, lo marcamos como final y nos quedó dibujado el autómata para las cadenas que comienzan con ceros y unos, comienzan con un 0 o con un 1, continúan con ceros y 1 y finalizan con 0. El único tema que nos falta marcar acá es cuando la cadena es un 0. Y como el 0 es un número binario par, entonces lo tendríamos que poder reconocer. Como está dado este autómata en este momento, el 0 entraría por el estado Q0, iría hasta el Q1, terminaría y no es un estado final. Con lo cual, lo que vamos a tener que hacer es una nueva transición que vaya del Q0 al Q2 directamente con un 0 para el caso en que tengamos solamente la hilera con un 0. De esta forma nos queda formado el autómata finito en el Shift Lab para los números binarios pares. Una de las propiedades más importantes de los autómatas finitos es el determinismo. Vamos a decir que un autómata es determinístico si para cada estado parte como máximo una sola transición con un símbolo. Si en cambio estamos en un estado y tenemos dos o más transiciones con el mismo símbolo, vamos a estar en presencia de un autómata finito no determinístico. La diferencia en la definición del autómata finito determinístico con respecto al no determinístico es su función de transición. En un autómata finito determinístico tenemos una función de transición que toma un estado, toma un símbolo y devuelve un estado. En cambio, en un no determinístico, toma un estado, toma un símbolo y puede tomar un subconjunto de estados para llegar con ese mismo símbolo. Partes de Q es el conjunto partes, que quiere decir que son todos los subconjuntos que se pueden tomar de Q. En este caso son estados. Un autómata finito no determinístico lo podemos ver gráficamente como está acá, y yo tengo un estado de partida y el mismo símbolo hacia distintos estados, o inclusive el mismo, voy a estar diciendo que me voy a ver, digamos, en el autómata que esto es una situación de no determinismo, porque la función de transición está definida en este caso de Q con un sigma que es A
partes de Q, es decir, a varios estados, 2 o más, que pertenecen al conjunto de estados. Lo bueno de esto es que existe un teorema que nos dice que siempre que hay un autómata finito no determinístico, es posible encontrar su determinístico equivalente. ¿Por qué es importante tener siempre un autómata finito determinístico? Porque tengo un solo camino para recorrer en el reconocimiento de una cadena. Si el autómata es no determinístico, eso se complica porque tengo varias alternativas para varios estados, donde tengo que empezar a recorrer todas las posibilidades que tengo de salida para un estado con el mismo símbolo hasta ver que todas no cumplan o cumplan la situación de reconocimiento. Bien, volviendo sobre nuestro modelo de autómata y para ver si este autómata es o no es determinístico, lo que vamos a hacer es con el mismo GFLAP utilizar la herramienta Convert, y Convert lo que va a hacer es varias operaciones sobre los autómatas. Entre ellas, la primera, que es Convert to autómata finito determinístico, y presionando allí, lo que va a pasar es que nos va a llevar a otra pantalla donde va a construir el autómata finito determinístico. En este caso, como este autómata que dibujamos inicialmente, este que está aquí, es no determinístico por tener una transición con 0 desde el estado Q0 al Q1 y otra vez una transición con 0 desde el estado Q0 a Q2. Es decir, aquí en el estado Q0 sale con 0 hacia el Q1 y sale con 0 hacia el Q2. Con lo cual hay una situación de no determinismo. Y también hay una situación de no determinismo en el estado Q1, que con 0 se queda en el Q1 y también va al estado Q2. Entonces, si el autómata ya fuese determinístico, el GFLAP lo va a enunciar y va a decir que el autómata ya es determinístico. En este caso, como no lo es, va a empezar a ver si el autómata es no determinístico, con lo cual completa acá en esta pantalla que está acá a la derecha, el autómata determinístico equivalente al anterior. Entonces, damos complete, lo dibuja y una vez que lo dibujó, le damos done y va a finalizar la creación de este autómata. Y nos va a preguntar si lo queremos situar en una nueva ventana. Yo le voy a poner que sí, la vamos a ampliar. Y aquí tenemos nuestro autómata finito determinístico equivalente al anterior. Fíjense que quedó un poquito desprolijo en cuanto al dibujo. Entonces, con la herramienta selección, lo que podemos hacer es moverlo, ¿sí? Y entonces, a lo mejor se ve un poquito mejor. Puedo llevarme este estado acá arriba o ponerlo abajo, ¿sí? Y bueno, y directamente de esta forma creamos el autómata finito determinístico equivalente al no determinístico que dibujamos inicialmente, que reconoce los mismos números binarios pares. Otra de las propiedades que tiene un autómata finito para llegar a ser óptimo es la situación de minimización o de autómata mínimo. Un autómata finito no determinístico siempre tiene un autómata finito determinístico que acepta el mismo lenguaje, como habíamos visto en 2 slides hacia atrás. Siempre que hay un autómata finito determinístico, existe otro autómata, o tal vez el mismo porque ya lo sea, con cantidad mínima de estados que también acepta el mismo lenguaje. A ese autómata lo llamamos autómata finito de estados mínimos o autómata finito mínimo. Siempre tiene que ser determinístico. Entonces, dado un lenguaje cualquiera L, siempre hay un único autómata finito determinístico
mínimo que reconoce las hileras de L. Cabe destacar que lo importante aquí para que el autómata sea óptimo a la hora de, por ejemplo, hacer una implementación, es que el autómata finito, si es no determinístico de entrada, puede llegar a pasarse a determinístico y después puedo llegar a formar el autómata determinístico mínimo. Si ya es mínimo, bueno, listo, entonces ya está. Si uno lo hace mínimo de entrada y determinístico, bueno, eso sería lo ideal. Y si no, sepamos que si uno grafica un autómata finito no determinístico, que generalmente a veces es mucho más fácil que pensar un determinístico de entrada, siempre va a ser posible pasarlo a determinístico y luego calcular el mínimo. De tal manera que el lenguaje de cada uno de ellos sea exactamente el mismo. Por supuesto, no debe alterar lo que está reconociendo, que es el lenguaje que tiene embebido. Muy bien. Continuando con nuestro ejemplo de los números binarios pares, bueno, habíamos visto que teníamos el autómata original de los números binarios pares, que era no determinístico, lo pasamos a determinístico y obtuvimos este autómata que estamos viendo acá. Ahora bien, lo que queremos saber es si este autómata es aquel que tiene la mínima cantidad de estados necesaria para reconocer los números binarios pares. Es decir, si este autómata lo podemos minimizar en cuanto a cantidad de estados, sería lograr un autómata óptimo. De manera que nos quede con la mínima cantidad de estados, por si uno quiere hacer una implementación de esto. Entonces vamos a ver cómo hacemos la minimización del autómata. De vuelta, vamos a ir a la pestaña Convert, nada más que vamos a ir al segundo ítem, minimización de autómata finito determinístico. Recuerden que para poder minimizar un autómata, lo que necesitamos es que el autómata sea siempre determinístico. No se puede minimizar directamente desde un autómata no determinístico, con lo cual nos va a servir nuestro autómata que acabamos de hacer o de pasar a determinístico de el autómata original de los números binarios pares. Entonces, vamos a minimizar y nuevamente nos va a abrir una pantalla aquí al costado donde indica el proceso de minimización y acá a la izquierda nos muestra nuestro autómata original, que era el que queremos minimizar. Le vamos a dar Finish acá para poder pasar a ver si lo va a minimizar o no. Entonces, cuando pasamos a esta otra pantalla, completamos, le decimos hecho y dice que el autómata mínimo se construyó correctamente y que lo va a situar en una nueva ventana. Entonces les damos OK y aquí tenemos nuestro autómata mínimo. Para arreglarlo un poco, como siempre, vamos a la herramienta de atributos y movemos un poquito. Si los movemos un poquito, nos va a quedar más prolijo, de manera de ver cómo lo podemos acomodar mejor en la pantalla para verlo sin líneas cruzadas o en forma ordenada. Fíjense que este autómata pasó a tener dos estados, es un autómata óptimo porque es determinístico y tiene la mínima cantidad de estados posibles para reconocer el mismo lenguaje del autómata finito original. Solo dos estados, lo cual lo hace bastante sencillo. De esta manera obtenemos el autómata finito mínimo. Finalmente, después de ver los videos anteriores y tomando el lenguaje de los números binarios pares con su expresión regular, nosotros de entrada construimos un autómata finito que es no determinístico, que es exactamente este que está aquí.
justamente es no determinístico porque tal vez nos fue más fácil armarlo de entrada así. Pero como sabemos que siempre que armamos un autómata finito no determinístico podemos armar el determinístico equivalente, bueno, el ShiftLab nos permitió hacerlo, lo hicimos y aquí armamos entonces el autómata finito determinístico equivalente a este sin alterar que esté reconociendo los números binarios pares. Y finalmente, con el mismo ShiftLab, vimos cómo armar el mínimo de ese autómata. Si el autómata ya es mínimo, el ShiftLab lo dice, en este caso no, y nos permitió armar el autómata finito determinístico mínimo, que es aquel autómata que es óptimo, ¿sí? Fíjense que tiene solo, partimos de 3 estados, llegamos a un autómata de 2 estados de la forma más simple posible, de manera que si uno tiene que implementar este autómata a través de algún programa bueno, en fin, un sistema que pueda tener que usarlo, este autómata es ideal porque no presenta situaciones de backtracking ni de no determinismos y también tiene la mínima cantidad de estados que puede tener. Una herramienta muy útil para los autómatas finitos es el reconocimiento o la aceptación de cadenas del autómata. Para hacer eso, el ShiftLab cuenta con una herramienta que se llama Step by States, que la encontramos aquí en donde dice Input, en la pestaña Input, y vamos a ver que está en el segundo lugar, Step by State, y que lo que va a hacer es el paso a paso del reconocimiento de una cadena o el rechazo. Entonces, damos ahí, nos va a pedir un input para probar, podríamos elegir, no sé, el input 0, 1, 1, 0, 1, 0, y entonces vamos a ver, le damos OK, y nos dibuja el autómata un poquito más grande, y aquí vemos cómo está la cadena de entrada. Lista para ser reconocida en este autómata partiendo del estado inicial Q0, y luego vamos a ir a este botón Step y paso a paso, con cada clic, vamos a ver cómo se mueve este autómata. Bien, empezamos leyendo el 0, fíjense que pasa al estado Q1, luego lee el 1, va a ir al Q0, luego va a volver a leer un 1, se queda en el Q0, luego lee un 0, va al Q1, luego lee un 1, va al Q0 y finalmente lee un 0 y termina, ilumina la ventana de verde y esto significa que da por aceptada la cadena. Si queremos ver otro input, podríamos ver entonces, vamos a hacer uno que falle, vamos a hacer que termine en 1, vamos a poner 0, 0, 1, 0, 1. Este debería fallar porque no es un número binario par. Entonces, vamos a ver. De vuelta lo mismo, empieza con el estado Q0, hasta ahí va bien, pasa al Q1, luego con el 0 se queda en el Q1, luego con el 1 va al Q0, luego con el 0 va al Q1, luego viene el 1, se va al Q0, damos un paso más y lo ilumina de rosa y quiere decir que el reconocimiento falla y la cadena no es aceptada por este autómata, lo cual está bien. Muy bien, después de aprender a usar el ShiftLab como vimos antes, vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos tener una expresión regular para un lenguaje que, como ustedes podrán ver aquí, reconoce cualquier cantidad de A's o B's mezcladas, inclusive ninguna, y finaliza con 2 A's. Quiere decir que, por ejemplo, la cadena mínima de esta expresión regular es A. Otra cadena para este lenguaje podría ser A, A, B, A, A. Otra B, 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 A, A. Es decir, delante de las dos AES, que son obligatorias siempre, puedo poner el lenguaje universal de AB, o sea, todas las cadenas que puedo formar
con A eso B es inclusive lambda. Bueno, fíjense que aquí, por ejemplo, construimos un autómata finito no determinístico para este lenguaje. Miren, aquí, por ejemplo, todas A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B que vienen aquí y 2 A's para terminar. Este autómata es no determinístico, ¿por qué? Porque del Q0 salgo con la A y me quedo en el Q0, y del Q0 salgo con la A y me voy al Q1. Es decir, estando parado uno en el Q0, no sabe qué hacer si llega una A, si quedarse ahí o ir al Q1. Eso es algo complejo porque tengo que probar todas las situaciones. Supónganse, ustedes tienen una cadena que es A, B, A. Entonces, si yo parto del Q0, la primera A es ya complicada porque podría yo intentar ir por este camino. Uno lo ve, pone un poco de inteligencia porque al ver que uno no va a ir por ahí no va a llegar a nada. Pero bueno, cuando uno implementa esto, la inteligencia no interviene, sino que lo hace de forma automática y dice, bueno, por este camino no voy a llegar a nada, pero no puedo decir que no. Tengo que intentar el otro camino. También se nos ocurre hacer el determinístico de este autómata. Bueno, hacemos el determinístico de este autómata y bueno, acá no tenemos ninguna situación de tener que hacer backtracking. Acá cada estado establece con un símbolo la situación. Esto se hizo con el gflap, así que pudimos establecer el autómata determinístico equivalente al autómata anterior. Por otro lado, alguien, digamos, pudo haber pensado otra manera de hacer este autómata, pero bueno, también es no determinístico, ¿sí? Fíjense que este autómata también reconoce las cadenas A o B estrella A, distinto a este, es distinto a este, pero bueno, también sirve para reconocer el lenguaje que estamos viendo en esa expresión regular y bueno, también sigue siendo no determinístico. O sea, fíjense que acá, por ejemplo, del Q0 con A va al Q1 y del Q0 con A va al Q2. Acá tiene otro no determinismo ahí mismo, también en el mismo autómata, en Q1. Con A se queda en Q1 y con A va al Q2. Así que estamos en la misma situación. Si ese autómata lo pasamos a determinístico, vamos a obtener este. Parece más complicado, pero bueno, sigue siendo un autómata determinístico. Equivale al anterior. Entonces, cada uno hizo un autómata distinto, no determinístico, lo llevó a determinístico, seguimos reconociendo en ambos determinísticos el mismo lenguaje, pero vamos a ver que nos falta hacer el mínimo, que lo vamos a ver en la siguiente slide. Bueno, acá estamos con los dos autómatas determinísticos de la slide anterior. Si cada uno de ellos es llevado al mínimo, es decir, entramos en el gflap, nos fijamos, el gflap va a determinar si es mínimo o no, si no lo es, lo va a minimizar y si ustedes se fijan y hacen la prueba, el mínimo del autómata 1 es este, que también es el mínimo del autómata 2. O sea que la conclusión es: el autómata finito mínimo siempre es único. Por más que yo tenga muchos autómatas distintos, hechos distintos, que representen al mismo lenguaje, cuando uno hace el mínimo, siempre llega al mismo. El mínimo es único y es el óptimo de los autómatas finitos. Porque además también tiene que ser determinístico, ¿no? Porque para aplicar la minimización necesito que el autómata sea determinístico. Entonces, la conclusión
es que el autómata finito óptimo es aquel que es de estados mínimos, quiere decir que es único. No presenta situaciones de no determinismo y además tiene la mínima cantidad de estados que se puede tener.